Queridas hermanas, hermanos, como siempre, bienvenidos a la casa del Señor en forma presencial y también bienvenidos quienes nos siguen desde Canadá, Estados Unidos, distintas partes de México, Centroamérica, Sudamérica y algunas partes de Europa y otras partes del mundo a través de esta transmisión. Sean bienvenidos a formar parte de esta familia católica universal que es la Iglesia. El domingo pasado ya escuchábamos en el Evangelio cómo Cristo cada vez va enseñando más a sus discípulos, y esta enseñanza tiene que ver también no solamente con enseñar, sino preguntar. Recuerdan que hace 8 días Cristo les preguntaba a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque así en esta relación de preguntas y respuestas se puede llegar a una profundización en las enseñanzas. Y Jesucristo les dice, les avisa que Él va a tener que morir por la humanidad como consecuencia de su predicación, como consecuencia de su acción, como consecuencia de ser quien es. Y el día de hoy se nos vuelve a repetir esta situación. Cristo quiere subrayar que en muchas ocasiones las personas tenemos que sufrir como consecuencia de nuestros valores. Y esto se tiene que aceptar con toda tranquilidad e incluso con cierta alegría por la convicción de nuestros valores. Fíjense que hoy me gusta cómo comienza la reflexión de el propio de la misa. La pretensión de ser importantes no necesariamente es mala. Es algo que traemos en nuestros genes y quizás por eso Jesús nunca pidió a sus discípulos que dejaran ese propósito de sentirse, de ser importantes. Lo que sí les pidió es preguntarse cómo tendrían que ser importantes en el marco de los valores de la buena nueva del reino. Y para precisar esto, Jesús, según San Marcos, primero distingue entre pretender estar por encima de los demás con derechos sobre ellos, es decir, ser el mayor en una forma de dominio, o bien el deseo legítimo de ser el primero, de distinguirse, pero no dominando a los demás, sino de otra manera. Y precisamente yo quisiera que reflexionáramos en esto. No está mal ser el primero en las clases, ser el primero en la parte musical, ser el primero quizás inventando algo. Lo que está mal es querer ser el primero poniéndose por encima para pisotearlos, para manipularlos, para sacar provecho de ellos y no para servirles. Seguramente todos hemos asistido alguna vez a un funeral y hemos podido ver cómo al descender el féretro a la fosa surgen las lágrimas y el llanto de los deudos mientras dan las paladas de tierra y colocan los ramos de flores. Alguien podría pensar que no hay situación peor que esa, de ir a sepultar a una persona con toda esta tristeza del corazón, las coronas, los ramos de flores. Y sin embargo, sí hay situaciones peores que esta. El abandono de cadáveres en campos e incluso cuerpos mutilados encostalados en algunas calles, o el entierro de miles de personas en secreto en un campo clandestino, después de haberlas torturado, asesinado o incluso sepultarlas vivas. Sí, en nuestro país cada vez aparecen más fosas clandestinas en donde sin recibir un último adiós, sin la oración de sus familiares, sin un funeral o una simple flor, los cuerpos de hombres, mujeres y niños son tirados como basura para tratar de ocultar la terrible realidad que vive nuestro país. Y lo peor de todo es que muchos, desde gobernantes hasta el ciudadano de a pie, ya no se admiran por esto, como si esto fuera algo normal. Quizás se está convirtiendo en algo común, pero no puede ser normal, no.
Esto no puede ser la norma en un país en el que se presume la justicia, el Estado de Derecho, la defensa y el respeto de los derechos de los ciudadanos. No puede ser la norma el dolor de tantos padres que buscan a sus hijos desaparecidos sin encontrarlos y sin saber que ya están enterrados. No puede ser la norma el dolor de esposos, esposas o hijos que de la noche a la mañana vieron desaparecer a un familiar, o de familiares de migrantes que lo último que supieron de su ser querido es que pasaba por suelo mexicano para ir a Estados Unidos, a donde nunca llegó. La escultura que hay en el atrio de esta parroquia y que en este momento pueden ver ustedes gracias a la cámara de Víctor, representa a una mujer, madre o esposa, que busca en fosas clandestinas a un ser querido desaparecido. Y yo decidí ponerla como signo de solidaridad con los desaparecidos y sus familias y también como una denuncia social de lo que sucede en nuestro país. Qué vergüenza para nuestro país que surjan en las noticias estos encuentros de fosas clandestinas. Qué vergüenza que haya criminales que se sientan con derecho a terminar con la vida de alguien y ocultar su crimen. Y qué vergüenza que las autoridades no han sido capaces o no han tenido la voluntad de terminar con esa situación o les faltan los métodos adecuados. Y aquí la pregunta, ¿falta de capacidad o falta de voluntad para hacerlo? En ambos casos el asunto es muy delicado. Si hay falta de capacidad, pues que se busque a alguien que capacite. Y si es falta de voluntad, peor. Desde la más alta autoridad de nuestro país hasta el policía con el cargo más bajo, no siempre se tiene la capacitación y no siempre se tiene la voluntad para eliminar este tipo de cosas. Fue increíble ver hace unos días el desfile militar que mostraba muy bien sincronizados al personal del Ejército y la Guardia Nacional, así como elementos para combatir al enemigo, todo grandioso. Pero al ver todo eso, que de alguna manera se presumía, surgía la pregunta, ¿y todos esos elementos y medios no son capaces o suficientes para que exista seguridad en el país? ¿Para que exista seguridad en el tránsito de carreteras? ¿Para poner límites al narcotráfico o un alto al derecho de piso? Yo pienso que si existiera la voluntad de hacerlo, se podría hacer, porque no creo que tengan más medios quienes se dedican al mal que el propio gobierno, que la propia autoridad legítima. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué estoy tocando estos temas de gente que quiere sentirse grande en el narcotráfico o gente que se quiere sentir grande ante los demás pensando que se está gobernando bien? Porque el Evangelio de hoy nos presenta la gran diferencia entre el pensamiento de Dios y el de los seres humanos. Para muchos, lo importante es llegar alto, tener éxito, triunfar, recibir aplausos, ser el primero. Y aquí está lo delicado, lo malo, sin importar los medios para llegar a serlo. Si se necesita la mentira para ser el primero, no importa. Si se necesitan promesas que no se van a cumplir, no importa. Si se necesita difamar, no importa. Si se necesita corromperse y corromper a otros, no importa. Si se necesita desaparecer personas, no importa. Si se necesita mentir con datos, no importa. Si se necesita lo que sea en forma equivocada, negativa, para ser el primero, no importa, de acuerdo al pensamiento que el ser humano tiene. Fíjense, incluso hay una serie de televisión donde a alguien que se dedica a la delincuencia y quiere ser el primero en ello, lo comparan con Dios llamándole el Señor de los cielos. Qué delicado. Quererse comparar con Dios siendo un miserable criminal. Este pensamiento de preocupación por ocupar el primer lugar, a como dé lugar, lo encontramos recurrentemente en las historias de cine o televisión.
pero también en la escuela, en el trabajo o en la familia, y esto mismo pensaban las personas en tiempos de Cristo. De hecho, el Evangelio nos menciona hoy que los discípulos de Jesús, aquellos que habían sido capaces de dejar sus redes y todo cuanto tenían para seguir a Cristo, no estuvieron ajenos a las tentaciones de fama, poder y prestigio. Ellos habían visto cómo Jesús se acerca a la gente, cómo cura, levanta, libera. Saben cuáles son los valores que Jesús ha promovido con sus acciones: el respeto y amor a la vida, el perdón, la solidaridad, el servicio. El mismo Jesús incluso les ha explicado aparte las parábolas, les ha confiado los misterios del reino de Dios, les ha hablado de una u otra manera del proyecto de Dios, de cómo se puede llegar a ser grande. En el Evangelio de hoy es claro cuando Jesús les dice, por sus valores, por su predicación, por su acercamiento a la gente, por mostrar el verdadero rostro de Dios, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Sin embargo, los discípulos no acaban de entender esto. No se han abierto a esta novedad de Dios, a esta nueva enseñanza de cómo ser grandes e importantes. Siguen actuando según los criterios del mundo. Discuten no sobre cómo seguir los pasos de Jesús, cómo anunciarlo, cómo prestar un mejor servicio, cómo poner en práctica sus palabras, sino sobre quién de ellos es el más importante. Por eso Jesús los encara y les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Ellos, quizá avergonzados, se quedan callados. Jesús entonces, como hacen los maestros, se sienta, los llama y les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús subraya el valor del servicio amoroso como prioridad. Jesús se presenta como el más pequeño entre todos los hombres, como el que sirve. Después hace un gesto de tipo profético. Toma a un niño. ¿Por qué? Toma a un niño, lo pone en medio de ellos. ¿Por qué? Y lo abraza. ¿Por qué? Con esto, con este gesto, Jesús afirma su profunda identificación con los más pequeños, con los más débiles. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, dice Jesús. Este texto nos recuerda también la predicción sobre el juicio final, en el que se juzgará a las personas no por los puestos o títulos alcanzados en vida, sino por la misericordia y el servicio que se haya tenido a los demás. No por los diplomas, no por los discos vendidos, no por los éxitos en los partidos de fútbol, no por las grandes cantidades en los bancos, no por la apariencia física, sino especialmente por la misericordia y el servicio a los demás. El servicio a todos debe comenzar ¿por quién? Por quien más lo necesita, por los marginados, por los más pequeños. Como aquella madre que le preguntaron, disculpe señora, ¿a qué hijo ama más usted? Y ella decía, al que más lo necesita. ¿A qué hijo ha acompañado más? Al que más lo necesita. Por eso Jesús simbólicamente abraza a un niño para decir, ellos son los primeros que lo necesitan. Y si no somos capaces de darles lo mejor a los niños, no seremos capaces de hacer lo que tenemos que hacer también con los adultos. En ese sentido, los niños significan los más pequeños, pero también representan a los más débiles, indefensos y pobres. La pregunta que Dios nos hace hoy es, ¿qué valores te invita a vivir la sociedad actual? ¿Qué valores te propone el Evangelio? ¿De qué manera estás buscando ser grande? Y termino con lo que comencé leyendo. Jesús no les prohibió a los apóstoles que se sintieran importantes, que fueran grandes. No, lo importante está cómo se puede ser
grande o importante, desde imponiéndose uno o desde, entiéndanlo bien, ganándoselo. Como aquella maestra que a fuerzas quería que la colocaran como la más importante en la escuela, a diferencia de la otra que no le importaba eso, que se dedicaba a servir, a atender a los alumnos con cariño, con cuidado, a preparar sus clases de la mejor manera. ¿Y qué pasó? Los alumnos terminaron dándole el primer lugar sin que ella lo pidiera. Es decir, ella se ganó el primer lugar sirviendo, a diferencia de la otra que quería ser grande con sobornos, chantajes y me tienen que hacer esto o aquello. Esa es exactamente la gran diferencia. Por eso dice una parte de la Sagrada Escritura: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Muchas mamás, porque son la primera en el hogar, no porque lo exija, sino porque los hijos le dicen: mamá, eres tan buena, tan servicial, nos ayudas, nos acompañas, nos perdonas, que te tenemos en primer lugar en el corazón. ¿Por qué ese compañero del trabajo es el más importante entre todos? No porque sea el más engreído, porque el que gane más dinero, no, simplemente porque tiene una actitud de servicio, de encuentro, de apoyo. Eso es exactamente lo que Jesús quiere. Y precisamente por eso tenemos que decirle a Jesús: gracias, Jesús, eres el más importante en mi vida, porque te hiciste hombre, porque viniste a predicar por mí, porque viniste a dar tu vida por mí, y porque cada vez que me acerco a la Eucaristía como hoy, tú me alimentas con tu palabra y con tu Eucaristía, para que no deje de olvidar, sí, no sé, para que no se me olvide que el servicio es lo que me tiene que caracterizar como seguidor tuyo.